Bueno, yo voy a hablar sobre los colorarios. El ángulo central es el doble de inscritos siempre y cuando intersequen en el mismo arco. Dos ángulos inscritos en el mismo arco o en arcos congruentes son congruentes, en arcos congruentes son congruentes. Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, ¿ya? El teorema número 6.8, que nos habla que es la medida de un ángulo semi-inscrito que es igual a la mitad de la medida del arco subtendiendo por esta cuerda. Aquí tenemos un ejemplo que dice que es la medida de un ángulo seminscrito, que es decir, que la medida de un ángulo seminscrito es la mitad de la medida del ángulo central correspondiente, como aquí nos habla de que el ángulo ABP, ajá, este ángulo nos dice que esto es igual a un medio ángulo que es el ángulo AOB. Entonces aquí nos habla, ¿ya? El teorema número 9, que dice que es la medida de un ángulo inscrito que es igual a la semisuma de las medidas de los arcos de las cuerdas del inscrito adyacente que subtiene. Como aquí el ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiene. Esto que es aquí, o manteniendo presionado el botón racional ya del punto P, que es esto de aquí. Como nos habla. El teorema número 6.10, que es la medida de un ángulo interno que es igual a la suma de las medidas de los arcos intersecados por dicho ángulo y por su vértice. Como ejemplo, que dice que esta medida del ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos opuestos. Como dice beta es igual al ángulo M, AB, AB es más CD que esto sobre 2. El teorema 6.11, que dice que es la medida de un ángulo externo que es igual a la semidiferencia de las medidas de arcos comprendidos entre lados de dicho ángulo. Como aquí, como ejemplo, dice que PQ es igual a 10 grados, PQ es igual a 10 grados, o que el ángulo QSP es igual a 40 grados. Entonces, ¿cuánto nos vale M? Dice que MM. Entonces dice que la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos correspondientes por sus lados, ya sea que el ángulo S es igual a NMN, que es esto, o menos MNQ, que es PQ sobre 2. El teorema número 6.13, que dice, esto nos habla que si dos cuerdas se intersecan dentro de una circunferencia, entonces el producto de los segmentos determinados sobre sobre la igualdad al producto que los segmentos determinan en la otra. Como aquí ejemplo, que otra vez dicen que si dos cuerdas se interceptan en el interior de la circunferencia, el producto de los segmentos determinados en una cuerda al igual al producto de los segmentos determinados en la otra cuerda. Que dice que si cumple que EG por GB esto es igual a CG y GD. Ya. El teorema 6.14 dice que desde un punto exterior a un círculo se traza una tangente y secante el segmento determinado. Entre el punto de tangencia y el punto extremo es media proporcional entre la secante y parte extrema de la secante. Ejemplo, nos habla que dice que este ángulo de aquí nos mide 140 grados y este de aquí 60 grados. Entonces dice que el triángulo ángulo extende que 140 menos 60 sobre 2, esto nos da 80 sobre 2, que esto X, este ángulo de aquí, X, nos vale 40. Y por último vamos a hablar del teorema 6.15. El producto de las longitudes de dos triángulos cualesquiera es igual a la altura relativa al tercer lado, por el diámetro de circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Ya, esto dice que es una circunferencia ángulos correspondientes, ángulos iguales que son iguales. Basta demostrarlo suponiendo de los triángulos con lado igual al diámetro. Que dice, trazamos un radio, aparece el ángulo 2x, y 2 sobre x, trazando otro radio que nos parece beta, que aparecen beta menos x y beta menos x, observa los ángulos, nos habla 180 menos beta menos x y 180 menos beta menos x, que dice que es el triángulo OA y P. Nos habla que esto, y vamos aquí diciendo que esto nos da 180 grados, más menos beta, y todo simplificamos, y esto queda igual de donde 2 menos 2x menos 2, esto es igual a 0, entonces entendemos que A es igual a x. Y eso sería todo de esta tutoría. Gracias. Materia de geometría. En una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple la medida del ángulo central, que es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiene el mismo arco. Este resulta se conoce como el teorema de ángulo inscrito. Además, todos los ángulos inscritos que subtienen el mismo arco tienen igual a medida. Como vamos a ir, vamos a un teorema número 6.7 que dice, la medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la medida del arco que intersecan
los lados de dicho ángulo. Vamos con el ángulo inscrito, que podemos ver aquí tenemos un ejemplo, que tenemos los puntos ABC, tenemos la fórmula. Vamos a lo que nos tiene que decir, que dice, tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Un ángulo inscrito es una circunferencia, mide la mitad del arco, contenido entre los lados, como podemos observar. Semanal de la materia de geometría. Tangentes comunes a dos circunferencias. Las tangentes comunes a dos circunferencias son las rectas que son tangentes a ambas circunferencias, dependiendo de la posición relativa de la circunferencia. Pueden existir diferentes casos, que son los que vemos aquí. El primero de estos es las circunferencias exteriores. Si las dos circunferencias no están intersectadas y una está completamente fuera de la otra, no hay tangentes comunes. La otra dice circunferencias interiores. Si una circunferencia está completamente dentro de la otra, no hay tangentes comunes. La tercera dice circunferencias tangentes externamente. Si las dos circunferencias se tocan externamente en un solo punto, hay una única tangente común que es perpendicular a la línea que conecta los centros de las circunferencias en el punto de la tangencia. Las circunferencias tangentes internamente nos dice que si una circunferencia está completamente dentro de la otra y se toca internamente en en un único punto, es común que también sea perpendicular a la línea que los conecta a los centros de la circunferencia, porque ese es el punto de la tangencia. Y la última nos dice las circunferencias secantes. Si las dos circunferencias se chocan entre sí en los dos puntos distintos, existen las dos tangentes comunes y cada una de estas líneas conecta los centros de la circunferencia y pasa en los puntos de intersección. Los ángulos en el círculo. Dentro de los ángulos en el círculo tenemos bastantes tipos y estos se pueden formar. Tenemos el ángulo central, que es un ángulo cuyo vértice se encuentra en el centro del círculo y cuyos lados son dos radios que se parten del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. El ángulo inscrito, que es un ángulo cuyo vértice se encuentra en la circunferencia y cuyos lados son las dos cuerdas que parten de los extremos del ángulo y se encuentran en otro punto de la circunferencia. El ángulo semi-inscrito es un ángulo cuyo vértice se encuentra en la circunferencia y cuyos lados son una cuerda y un arco que parte de los extremos del ángulo y se encuentra en otro punto de la circunferencia. El ángulo central inscrito, que es un ángulo cuyo vértice se encuentra en el centro del círculo y cuyos lados son dos cuerdas que parten del centro hacia los extremos del ángulo y se encuentran en la circunferencia. Ahora tenemos estas dos imágenes. La una nos quiere decir que es el sector circular y el otro es un segmento circular. ¿Qué nos quiere decir el sector circular? Es la región comprendida entre dos radios de una circunferencia y el arco correspondiente a esos dos radios. Se puede calcular el área, el perímetro de un sector circular utilizando las fórmulas adecuadas, teniendo en cuenta el ángulo central que abarca el sector. Y ahora lo que es el segmento circular. Un segmento circular es una región comprendida entre un arco de una circunferencia y la cuerda. La cuerda correspondiente a este arco. Y también se puede calcular el área y el perímetro de un segmento circular utilizando las fórmulas adecuadas, teniendo en cuenta que el ángulo central abarca al segmento. Ahora nos vamos a los teoremas básicos y referentes de circunferencias y triángulos. Tenemos estos 5 de aquí, los cuales voy a narrar cada uno de estos. El primer teorema nos dice que el teorema de la tangente. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la tangente a un ángulo agudo es igual al producto de las longitudes de los segmentos en los que dicha tangente divide a la hipotenusa. El teorema del ángulo inscrito. En un círculo, un ángulo inscrito es una circunferencia, o sea que es la mitad del ángulo central que subtiende al mismo arco. El teorema de la cuerda. En un círculo, dos cuerdas congruentes son equidistantes del centro del círculo. Y el teorema de la cuerda perpendicular. En un círculo, una cuerda es perpendicular al radio que la biseca. Si sí y solo sí pasa por el centro del círculo. Y por último tenemos el teorema de la bisectriz del ángulo central. Nos dice que en un círculo, la bisectriz de un ángulo central divide al arco correspondiente en dos arcos de igual medida. Eso sería todo, gracias. A ver, tenemos lo que es la introducción. Lugar geométrico. Es una figura geométrica cuyos puntos satisfacen una condición o ley determinada. Ejemplo, bisectriz de un ángulo, mediatría de un segmento, circunferencia, parábola, hipérbola, elipse, etc. También tenemos unas características básicas de un lugar geométrico. Uno, si un punto satisface la ley que determina el lugar geométrico, entonces ese punto pertenece a dicho lugar geométrico. Dos, cualquier punto del lugar geométrico satisface la ley que determina dicho lugar geométrico. Teorema de la mediatriz. La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento, como podemos observar aquí en el gráfico, ejemplo.
Teorema recíproco. Si un punto equidista de los extremos de un segmento, entonces este punto pertenece a la mediatriz del segmento. Corolarios. 1. Si dos puntos de una recta equidistan de los extremos de un segmento, entonces dicha recta es la mediatriz del segmento. 2. Si dos puntos de una recta equidistan de dos puntos, entonces dichas rectas están perpendiculares entre sí. Teorema de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Vamos a observar aquí. Circunferencia y círculo. Definiciones. Dado en un plano un punto O fijo llamado centro y una longitud radio se define la circunferencia C de centro O y radio R, que se nota por C, entre paréntesis O, R. El lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan una distancia R del punto O. Arco de circunferencia. Son subconjuntos que se determinan en la circunferencia al considerar dos puntos cualesquiera que pertenecen a la misma. 1. Puntos referidos o con cíclicos A, B y P. Son puntos que pertenecen a una misma circunferencia. 2. Cuerda de la circunferencia QS, del segmento QS. Son segmentos que tienen por extremos puntos de una circunferencia. 3. Diámetro de una circunferencia CD. Es una cuerda que en el centro de la circunferencia es la mayor de las cuerdas y su longitud es igual a la de los dos radios. Posición relativa recta circunferencia. Tenemos recta exterior a la circunferencia. Si la recta L y la circunferencia S o R, S, entre paréntesis O, R, no se intersecan en ningún punto. Recta tangente a la circunferencia. Si la intersección entre la recta L2 y la circunferencia S, paréntesis O, R, es un único punto T, llamado punto de tangencia. Recta secante a la circunferencia. Si la recta del segmento AB corta dos puntos a la circunferencia C y lo O, R. Posición relativa a circunferencia a circunferencia. Circunferencia secante. Si la circunferencia S1, O1, R1 se intersecan en dos puntos A y B con la circunferencia C2, O2, radio 2. Circunferencias ortogonales. Son circunferencias secantes cuyos radios a los puntos de intersección son perpendiculares entre sí. Circunferencias tangentes. Si a la circunferencia S1 o 1 R1 se interseca en un solo punto P con la circunferencia S2 o 2 R2, pueden darse los casos. La circunferencia de tangentes anteriormente y circunferencia de tangentes exteriormente. Circunferencias sin punto de intersección. Si la circunferencia S1 o 1 R1 no tiene ningún punto de intersección con S2 o 2 R2. Circunferencias concéntricas. Tienen el mismo centro y diferente radio. Circunferencia interna a otra. Tenemos la circunferencia interna motoramente y las circunferencias y circunferencias concurrentes. Si la circunferencia S1 o 1 R1 no tiene ningún punto de intersección con S2 o 2 R2. Muchas gracias.